Con las altas temperaturas y el intenso calor hay que tener mucho cuidado, estar atentos y por eso hemos convocado a dialogar con nosotros a la doctora Funes y a la doctora Paola Razo, que nos van a dar algunas indicaciones a tener en cuenta y a ponerlas en prácticas para todo el verano. ¿No, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Sí, primero remarcar que el golpe de calor, sí, hay que estar muy atentos porque es un cuadro realmente grave en algunos pacientes que causa cierto grado de mortalidad en los ancianos, ¿sí? ¿En quiénes se presenta? Hay dos grupos, digamos, de pacientes en los cuales podemos tener el cuadro del golpe de calor. Pueden ser jóvenes, que en realidad es gente que no está enferma, pero se expone a altas temperaturas porque salen a ejercitarse en condiciones que no son las adecuadas. Y lo más frecuente son pacientes ancianos, ¿sí?, que están en reposo, que por sus enfermedades de base están predispuestos a desarrollar estos cuadros de calor. ¿De qué depende hacer un cuadro del golpe de calor? Por un lado, de las condiciones ambientales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos días muy calurosos o con alta humedad y que no corre viento, eso influye. Y por otro lado, si el paciente tiene alguna enfermedad de base o algún cuadro agudo que lo predisponga, que esté cursando con diarrea, con vómitos, esto facilita la aparición del golpe de calor, ¿sí? Son pacientes que concurren con fiebre, pueden llegar confusos, ¿sí?, al cuadro al momento de la consulta. Pueden presentarse con vómitos, con diarrea, ¿sí? Hay que estar atentos, los jóvenes incluso pueden hacer convulsiones, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que remarcar las medidas de prevención, ¿sí? No llegar a la clínica, que hay pacientes que llegan con 40 o más grados de temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños, no? Porque por ahí, bueno, estamos hablando de bebés, de lactantes que por ahí obviamente no hablan, entonces es difícil darse cuenta de si necesitan o no agua. Sí, justamente estas son las poblaciones de riesgo, tenemos que estar atentos siempre, en los niños y en los ancianos, porque han perdido los mecanismos, digamos, de defensas. Entonces no tenemos que esperar a sentir sed. A veces ya al momento de sentir sed están deshidratados, ¿sí? Entonces por eso hay que remarcar siempre la prevención. Si ustedes ya ven que las condiciones climáticas no son las adecuadas, no hay que exponerse en forma innecesaria. Doctora, por supuesto que es como que nos tenemos que obligar a tener una botellita de agua y decir, me tomo 2 o 3 botellitas de estas por día, hacernos ese hábito sí o sí y a ingerir comida saludable, ¿no? Sí, seguro. En realidad uno siempre, como dice la doctora, no esperar a uno tener sed, sino que lo que nosotros le sugerimos habitualmente a las personas es que tengan una botella de agua, puede ser de 500 mililitros, que es cómoda, es práctica para llevar a todos lados, y que estén todo el tiempo tomando agua. Y que al día, si son pacientes que no tienen problemas cardiovasculares, habitualmente se tomen 1 litro, 1,5 litros en los días que hace mucho calor, como por ejemplo ayer. Que traten de evitarse exponer a altas temperaturas, o sea que se queden en su casa, y si se van a exponer porque alguna situación, alguna salida o juntada, que siempre traten de estar a la sombra. Lo otro que sí tenemos que tener en cuenta en los pacientes en donde el diagnóstico es golpe de calor, como decía la doctora, esto de altas temperaturas que llegan con alteración de la conciencia y muchas veces deshidratados, que acudan a la consulta, que no se automediquen. Muchas veces lo que hacen las personas es empezar a automedicarse con o aspirina o paracetamol, ibuprofeno. No está indicado. ¿Por qué? Porque podemos producir mayor daño al cuerpo de lo que digamos, el tratamiento básico es hidratación y bajar la temperatura lo antes posible. ¿Y con qué bajo la temperatura? Bañándome con agua fría, bien fría, o con métodos complementarios como es lo que hacían siempre, lo que han hecho siempre las mamás, poner paños de agua en la frente, en las axilas, en la ingle. Todas esas cositas es lo que tienen que hacer las personas. Si no lo vas, o sea, si le genera duda, que directamente acuda a la consulta. Y ahora, bueno, en esta época, aprovechar todas las frutas, las verduras de estación que nos aportan, bueno, además de energía, que nos aportan también hidratación ya en nuestro cuerpo. Exactamente, y siempre recuerden comer sano, ¿sí? No extralimitarse, porque con esta es la época de la fiesta, de la juntada, de las familias, seguir cuidándose, no salirse de los lineamientos y aprovechar justamente lo que decís vos, ¿no? Que es época de frutas, comer muy sano, ¿sí? El ejercicio nosotros lo recomendamos, es cierto, pero bueno, en las condiciones que sean adecuadas y de acuerdo, digamos, a la edad del paciente y a las enfermedades que tenga el paciente, ¿sí? Hemos tenido calores intensos estos días, como que de repente nos ha llegado encima el verano, aunque quedan unos días todavía para que llegue. ¿Han tenido algunos casos ya, algunas consultas?
Todavía no. Sí hemos tenido, lamentablemente, con esto de los cuidados con la alimentación, sí tenemos muchos pacientes que hacen transgresiones en las dietas, pacientes que ya sabemos que tienen alguna patología de base, sobre todo hipertensión y diabetes, o patología que lamentablemente por la pandemia en este último tiempo han estado suspendidas todas las cirugías programadas y solo se ha hecho la urgencia, pacientes que han tenido litiasis vesicular, que no se ha operado por la pandemia, y sí han hecho muchas transgresiones en la alimentación y han acudido con complicaciones, como son crisis hipertensivas, o cetoacidosis, o diabética, o colecistitis o pancreatitis, que es súper frecuente. Entonces, a cuidarse y a tener en cuenta, ¿no? Exactamente, siempre, ¿sí? Seguir cuidándose, ¿sí? Y más en esta época, que en realidad esta es la época para estar en familia, ¿sí? No al concepto de comerse todo, ¿sí? Darle otro valor a las fiestas, a las reuniones, mantenerse, ¿sí? Las medidas de aislamiento, el que lo requiera, el distanciamiento, seguir cuidándose con el barbijo, eso hay que seguirlo, remarcando el lavado de mano, el uso del alcohol, ¿sí? No nos olvidemos de eso, que todavía tenemos pacientes con COVID.